para que todos se enteren que eres mi verdad y en ti seré una lumbrera en la oscuridad. Dejaré brillar tu luz. Jóvenes de Linaje Real, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bueno, estamos aquí cumpliendo con nuestra predicación, con un proceso muy extraño que estamos pasando, pero bueno, queremos seguir en pie espiritualmente, queremos estar ahí firmes. Y qué manera de hacerlo que representando la juventud del Linaje Real, estar aquí delante de ustedes para poder expresarles un mensaje de parte de Dios. Me encantaría que obviamente pues los jóvenes de nuestra iglesia estuvieran presentes en esta transmisión o en este video que van a poder ver, que lo realizamos con mucho cariño, mucha autoridad de parte de Dios, y que pues lo compartan a toda la juventud. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer una oración. Quisiera que ahí donde usted pues se encuentre lo hiciera real, ya que pues quizás no vamos a asistir a nuestra iglesia físicamente, pero que usted se meta ahí con Dios, incline su cabecita y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy creemos, Señor, fielmente que en todo tiempo, Señor, tú eres bueno, que tú nos guardas, nos apoyas, Señor, que tú nos escuchas. Importante, Señor, que tú nos escuchas, que tú atiendes a nuestro llamado, Señor. Hoy queremos clamar delante de ti, Señor, diciéndote, quizás en la angustia, quizás en el dolor, en la intriga, Señor, queremos decirte que te amamos, que necesitamos ese Padre que nos guarda, que nos abraza, que nos da tranquilidad. Gracias, Señor, habla a través de tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Listo, entonces vamos a hacer algo muy interesante, vamos a hacer esto de una manera muy práctica. El mensaje de hoy, discúlpeme ahí nuestro set, nuestra organización, no es la mejor, pero con mucho cariño, con mucho esfuerzo lo hacemos para todos los jóvenes. Entonces, el título de la prédica de hoy es El poder de la oración. Vamos a hacer una lectura muy bonita en la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 12, que habla sobre la muerte de Santiago y la casi muerte de Pedro, esa persecución, ese encarcelamiento. Entonces los invito a que me acompañen a leer la palabra en Hechos 12, versículo 1 al 19. Listo, vamos a leer. Como título tenemos pues en algunas Biblias, matan a Santiago y encarcelan a Pedro. Con todo autoridad y respeto por ustedes, voy a leer traducción lenguaje actual, por si quizás no encuentran las mismas palabras, voy a leerlo en esa traducción. Versículo 1. En aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos de los miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que le encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y en 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días, porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 5. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En este momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo esto realmente estaba sucediendo o si era algún sueño.
Pasaron frente a todos los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo: esto es verdad. Dios envió un ángel para librarme de todo mal que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sirvienta llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta la alegría que en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarle a los demás. Todos le decían que estaba loca, pero ella insistía en que Pedro estaba en la puerta. Pensaron entonces que tal vez había visto un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí, y Pedro le hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo: vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había pasado, pero todos preguntaban: ¿dónde está Pedro? El rey Herodes Agripa ordenó a sus soldados que buscara a Pedro, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes les echó la culpa y mandó a que los mataran. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir por un tiempo en Cesarea. Amén y amén. Bueno, entonces tenemos una historia muy particular, muy especial. Se trata de uno de los escenarios de Pedro que tuvo que vivir, donde pues hubo un milagro muy especial, y ese milagro tiene mucho que ver con unas oraciones. Y eso es lo que vamos a tocar el tema hoy, algo muy fuerte, algo que estamos viviendo en carne propia, quizás en tiempo de angustia. Estamos viviendo temas donde quizás hasta la persona menos creyente, pues quizás es el momento que doble sus rodillas, porque cuando no encontramos una respuesta humana, todos llegamos a la conclusión de que esa respuesta la tiene el Dios Todopoderoso. Entonces, muchos se preguntarán por qué hay oraciones que quizás no tienen respuesta. Yo sé que más de uno de ustedes se pregunta por qué hay veces que hacemos oraciones y nunca encontramos una respuesta concreta, o nunca escuchamos nada, o quizás esperamos esa palabra de Dios que nos diga directamente: tienes que hacer esto, tu respuesta es aquella. Pero hay veces no encontramos una respuesta de ninguna manera, ni directa ni indirecta. Quizás la respuesta que encontramos es un largo silencio. Bueno, entonces, para dar la introducción a esta enseñanza, muchas veces hacemos oraciones donde quizás no encontramos una respuesta concreta, quizás donde clamamos y esperamos una respuesta directa, o que nos la confirmen de tal manera en la iglesia, y simplemente la respuesta que encontramos es un silencio, un largo silencio o un eterno silencio. Y es importante saber por qué eso sucede, porque hay oraciones que no tienen respuesta. Para esto pueden existir varias razones por la cual Dios no responde una de estas oraciones. Puede ser una de estas: quizás hay algo en nuestra vida, en nuestra voz, en nuestra manera de orar, que quizás no permite que esa oración, como dice en algún momento en el libro de Números, no pase del techo, no pase de cierto lugar físico, nuestra oración. Y una de esas es el pecado. Quizás no le estemos pidiendo lo que se deba pedir a un Dios verdadero, porque hay veces que nosotros nos imaginamos un Dios y le pedimos a un Dios imaginario y estamos elevando nuestra oración en vano. ¿Por qué? Porque en ciertas circunstancias de la vida nosotros nos emocionamos y queremos escuchar respuestas que jamás Dios va a dar. Hay veces que nos enfocamos tanto en pedir para saber ya lo que debemos recibir, y eso es un Dios imaginario, porque en realidad a Dios no lo podemos controlar. Dios es el que tiene el mando, es el que tiene el orden con su voluntad, y hay veces que nos lo imaginamos y tenemos a un Dios con D minúscula, donde
esperamos una respuesta que queremos conforme a nuestras emociones, conforme a nuestra necesidad. Y quizás nuestro Dios, Rey poderoso, fuerte, misericordioso, no funciona de esa manera, no funciona de esta forma. Entonces, vamos a darle desarrollo a esta corta prédica, esta bonita enseñanza, y vamos a hablar de lo que pasó en la lectura, lo que leímos en Hechos 12 del 1 al 19, y vamos a hablar sobre Herodes y lo que él quiso hacer, y lo que empezó a hacer y lo que le quedó gustando hacer, y fue atacar al cristianismo, matar a este personaje Santiago, y quererlo hacer por segunda vez con Pedro. Entonces vemos una persecución, vemos un momento de aflicción para el pueblo cristiano que estaba en su formación, en su época, en su tiempo. Entonces esto es lo que pasa. Están en esta situación difícil, y empieza como a volteársele todo, como que todas las cosas no les andaban funcionando de la mejor manera, y podemos darnos cuenta que mientras capturan a Pedro, los hermanos, los cristianos de este momento que apenas estaban en su formación hermosa, se reúnen a orar por la situación, por quizás pánico, muchas cosas. Y debido a eso podemos analizar ciertas cosas, que estas personitas que se fueron a orar, que estuvieron en su momento de clamor, quiero que ustedes ahí donde están se pregunten, ¿en qué nivel de fe creen ustedes que estaban ellos en ese momento, sabiendo que habían acabado de matar a Santiago, que tenían a Pedro en la cárcel, y sabiendo que después de la fiesta lo primero que iba a hacer Herodes era ponerlo ahí para decapitarlo, para quitar su cabeza y seguir con su gozo, y saber que ellos se iban a reunir aún sabiendo la situación que estaba pasando? Se fueron a reunir a orar aún sabiendo en qué nivel estaba la situación. Entonces esto lo encontramos en el versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia o la gente, los cristianos, dicen algunas versiones, se encontraban orando. Es importante tener claro eso, porque ahí donde parte todo en esta enseñanza, y es que se encontraban orando a pesar de las circunstancias. Entonces quiero darles 3 puntos hermosos que se los doy con mucho cariño y que los debemos aplicar, me incluyo. Estos 3 puntos son cortos, pero son muy poderosos para hacer una oración que sobrepase nuestro techo de nuestra habitación, que sobrepase el lugar donde estemos tratando de hacer una oración, y que pueda llegar a los oídos del Señor y pueda ser escuchada, entendida y respondida. Entonces, el primer punto que vamos a tocar, que vamos a hablar, se llama una oración que esté dirigida a Él. Cuando hablamos a Él, hablamos ese Él con mayúscula, o sea, nuestro Dios, que una oración esté dirigida a Dios directamente. Entonces, el primer elemento esencial para que una oración sea eficaz es que debe ser dirigida a un Dios verdadero, a un Dios que entiende, a un Dios que lo tenemos en nuestro pensamiento, un Dios que amamos, un Dios que escuchamos y que lo podemos entender, lo podemos comprender. Entonces, sin embargo, hay muchos que claman a un Dios, como decía hace unos momentos, claman a un Dios que pretenden ellos, quizás a veces nosotros también pretendemos clamarle a un Dios que no existe, a un Dios que va a responder algo que queremos escuchar. Y es necesario conocer el corazón de Dios, escudriñar el corazón de Dios para poder entender su voluntad, para poder entender lo que Él en realidad desea para este tiempo, y conforme a esto poder clamar. Muchos en este tiempo quizás tenemos algo de angustia, de miedo por lo que está pasando, por este tema del virus, y hay veces que queremos hacer una oración y la hacemos con mucho clamor, con mucho fervor, pero quizás no está en los lineamientos de la voluntad de Dios. Pero es necesario que nuestro corazón se alinee con el corazón de Dios, podamos entender por qué está sucediendo estas cosas y cuál es la verdadera oración que debo clamar delante de mi Padre,
si es mi protección, si es la protección global, si es la protección de ciertas cosas, si es que deberíamos seguir, si es que deberíamos menguar, parar y tener un conocimiento real de lo que sale de nuestros labios. Entonces esa oración debe ir dirigida a un Dios verdadero, no a un Dios imaginario que de acuerdo al estilo de vida que llevamos, a eso pedimos, pero realmente no se ora con una deidad verdadera que es nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo. Entonces esto es lo que pasa. Están en esta situación difícil y empieza como a volteársele todo, como que todas las cosas no les andaban funcionando de la mejor manera, y podemos darnos cuenta que mientras capturan a Pedro, los hermanos, los cristianos de este momento que apenas estaban en su formación hermosa, se reúnen a orar por la situación, por quizás pánico, muchas cosas. Y debido a eso podemos analizar ciertas cosas. Que estas personitas que se fueron a orar, que estuvieron en su momento de clamor, quiero que ustedes ahí donde están se pregunten, ¿en qué nivel de fe creen ustedes que estaban ellos en ese momento? Sabiendo que habían acabado de matar a Santiago, que tenían a Pedro en la cárcel, y sabiendo que después de la fiesta, lo primero que iba a hacer Herodes era ponerlo ahí para decapitarlo, para quitar su cabeza y seguir con su gozo, y saber que ellos se iban a reunir aún sabiendo la situación que estaba pasando. Se fueron a reunir a orar, aún sabiendo en qué nivel estaba la situación. Entonces, esto lo encontramos en el versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia o la gente, los cristianos, dicen algunas versiones, se encontraban orando. Es importante tener claro eso, porque ahí donde parte todo en esta enseñanza, y es que se encontraban orando a pesar de las circunstancias. Entonces quiero darles 3 puntos hermosos que se los doy con mucho cariño y que los debemos aplicar, me incluyo. Estos 3 puntos son cortos, pero son muy poderosos para hacer una oración que sobrepase nuestro techo de nuestra habitación, que sobrepase el lugar donde estemos tratando de hacer una oración, y que pueda llegar a los oídos del Señor y pueda ser escuchada, entendida y respondida. Entonces, el primer punto que vamos a tocar, que vamos a hablar, se llama una oración que esté dirigida a Él. Cuando hablamos a Él, hablamos ese Él con mayúscula, o sea, nuestro Dios, que una oración esté dirigida a Dios directamente. Entonces, el primer elemento esencial para que una oración sea eficaz es que debe ser dirigida a un Dios verdadero, a un Dios que entiende, a un Dios que lo tenemos en nuestro pensamiento, un Dios que amamos, un Dios que escuchamos y que lo podemos entender. Bueno, realmente a veces hacemos esas oraciones a un Dios quizás ficticio que nos lo inventamos, un Dios donde esperamos una respuesta que ya tenemos en nuestra mente, un Dios que no nos importa lo demás que Él pueda trabajar como evangelio, como iglesia, sino como una respuesta que yo espero según mis motivaciones, según lo que yo esté pasando en ese momento, y esperamos esas respuestas como si en realidad pudiéramos nosotros conocer o ser más sabios que el corazón de Dios. Y hay veces que las oraciones de nuestro Señor son inusuales, esas respuestas, son inusuales. Entonces, el único Dios verdadero, y podemos entenderlo, quizás suene difícil, quizás suene muy duro, pero el único Dios verdadero es santo y aborrece el pecado. Siempre que debemos tener esa oración para ese Dios verdadero, hacer una oración para ese Dios verdadero, debemos entender que Dios es santo y que Él aborrece el pecado. O sea, en nuestras oraciones no puede ir incluido ese paquete. En nuestras oraciones no puede ir metido que yo deseo hacer algo que atente contra la dignidad, la palabra, lo que es Dios en nosotros, en forma de pecado, en forma de dañar algo que quizás Dios haya construido en nuestra vida. Entonces debemos tener presente que Dios es un Dios
santo, un Dios puro, un Dios que jamás, jamás va a terminar guiando una oración en el cual participemos de pecado, en el cual podamos dañar esto que les comentaba hace un momento. Entonces, debemos entender que ese Dios verdadero es el que envió a su Hijo Jesucristo y por medio de Él podemos elevar esa oración. Entonces, debemos entender que Jesucristo es nuestro Salvador y que por medio de este ser espectacular que es nuestro Señor Jesucristo, podemos entrar a su presencia, podemos quizás ser abogados por Él, quizás nuestro pecado descargarlo delante de Él y podemos comunicarnos con un Dios verdadero por medio de la sangre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, el segundo punto es la oración que se eleva fervientemente. Entonces vamos a recordar que el primero era la oración a la que está dirigida a Dios, al Dios verdadero. La segunda, una oración que se eleva fervientemente. Entonces, desde la perspectiva humana, no había esperanza para Pedro en ese lugar. No había una esperanza positiva, según los oradores, según estos hermanos que estaban ahí fuertemente orando. No había, como les digo, como una esperanza real para que él pudiera salir de esto, sabiendo que ya habían matado a Santiago. Entonces, sin embargo, Dios respondió a esa oración. En este momento respondió de manera que envió un ángel, y ya sabemos lo que aconteció, lo sacó de una circunstancia de una manera increíble, de una forma de milagro. Entonces podemos entender que la oración ferviente, esa que hacemos por amor, con motivación, elevada con entusiasmo, no basada en emociones, pero que lleve emoción positiva y que lleve fe, porque la fe puede contra cualquier emoción. Entonces, ¿qué podemos hablar? Por ejemplo, cuando Jesús oró en el monte de Getsemaní, la palabra dice que él oraba más intensamente. Él estaba en agonía, dice la palabra. Entonces, ¿quién más que Jesús? Que nos enseña, sabiendo nosotros, conociendo quién es Jesús, hasta dónde puede llegar Él, su poder infinito, Hijo de Dios Altísimo, y se metía a orar de manera de clamor, de manera de que llegaba a la agonía, de manera que lo hacía intensamente, que no le importaban si eran 2 horas, si gritaba, si lo hacía con fuerza, si lo hacía con entusiasmo, como si pasaran esa oración del techo de nuestras casas. Entonces es importante saber que debemos clamar con una motivación ferviente, que sea elevada esa oración. Quizás a veces en estos momentos de angustia, quizás oramos como que quizás rendidos, como que Señor ayúdame en esto, pero debemos orar como lo hacía el Señor Jesucristo, con pasión, con poder, con autoridad. Si se va a hacer una oración para clamar por misericordia, que se haga con pasión, con un amor especial. Entonces, cuando oramos fervientemente por otros, puede que lo hagamos para que sean liberados otras personas, para que quizás otras personitas sean sacadas de una situación difícil, de algo quizás complicado. Bueno, realmente a veces hacemos esas oraciones a un Dios quizás ficticio que nos lo inventamos, un Dios donde esperamos una respuesta que ya tenemos en nuestra mente, un Dios que no nos importa lo demás que Él pueda trabajar como evangelio, como iglesia, sino como una respuesta que yo espero según mis motivaciones, según lo que yo esté pasando en ese momento, y esperamos esas respuestas como si en realidad pudiéramos nosotros conocer o ser más sabios que el corazón de Dios. Y hay veces que las oraciones de nuestro Señor son inusuales, esas respuestas, son inusuales. Entonces, el único Dios verdadero, y podemos entenderlo, quizás suene difícil, quizás suene muy duro, pero el único Dios verdadero es santo y aborrece el pecado. Siempre que debemos tener esa oración para ese Dios verdadero, hacer una oración para ese Dios verdadero, debemos entender que Dios es santo y que Él aborrece el pecado.
O sea, en nuestras oraciones no puede ir incluido ese paquete. En nuestras oraciones no puede ir metido que yo deseo hacer algo que atente contra la dignidad, la palabra, lo que es Dios en nosotros, en forma de pecado, en forma de dañar algo que quizás Dios haya construido en nuestra vida. Entonces debemos tener presente que Dios es un Dios santo, un Dios puro, un Dios que jamás va a terminar guiando una oración en el cual participemos de pecado, en el cual podamos dañar esto que les comentaba hace un momento. Entonces debemos entender que ese Dios verdadero es el que envió a su Hijo Jesucristo, y por medio de Él podemos elevar esa oración. Entonces debemos entender que Jesucristo es nuestro Salvador, y que por medio de este ser espectacular que es nuestro Señor Jesucristo podemos entrar a su presencia, podemos quizás ser abogados por Él, quizás nuestro pecado descargarlo delante de Él, y podemos comunicarnos con un Dios verdadero por medio de la sangre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el segundo punto es la oración que se eleva fervientemente. Entonces vamos a recordar que el primero era la oración a la que está dirigida a Dios, al Dios verdadero. La segunda, una oración que se eleva fervientemente. Entonces, desde la perspectiva humana, no había esperanza para Pedro en ese lugar. No había una esperanza positiva, según los oradores, según estos hermanos que estaban ahí fuertemente orando. No había, como les digo, como una esperanza real para que él pudiera salir de esto, sabiendo que ya habían matado a Santiago. Entonces, sin embargo, Dios respondió a esa oración. En este momento respondió de manera que envió un ángel, y ya sabemos lo que aconteció. Lo sacó de una circunstancia de una manera increíble, de una forma de milagro. Entonces podemos entender que la oración ferviente, esa que hacemos por amor, con motivación, elevada con entusiasmo, no basada en emociones, pero que lleve emoción positiva y que lleve fe, porque la fe puede contra cualquier emoción. Entonces, ¿qué podemos hablar? Por ejemplo, cuando Jesús oró en el monte de Getsemaní, la palabra dice que él oraba más intensamente. Él estaba en agonía, dice la palabra. Entonces, ¿quién más que Jesús, que nos enseña, sabiendo nosotros, conociendo quién es Jesús, hasta dónde puede llegar Él, su poder infinito, Hijo de Dios Altísimo, y se metía a orar de manera de clamor, de manera de que llegaba a la agonía, de manera que lo hacía intensamente, que no le importaban si eran 2 horas, si gritaba, si lo hacía con fuerza, si lo hacía con entusiasmo, como si pasaran esa oración del techo de nuestras casas. Entonces es importante saber que debemos clamar con una motivación ferviente, que sea elevada esa oración. Quizás a veces en estos momentos de angustia, quizás oramos como que quizás rendidos, como que Señor, ayúdame en esto, pero debemos orar como lo hacía el Señor Jesucristo, con pasión, con poder, con autoridad. Si se va a hacer una oración para clamar por misericordia, que se haga con pasión, con un amor especial. Entonces, cuando oramos fervientemente por otros, puede que lo hagamos para que sean liberados otras personas, para que quizás otras personitas sean sacadas de una situación difícil, de algo quizás complicado. Los oradores, según estos hermanos que estaban ahí fuertemente orando, no había como les digo, como una esperanza real para que él pudiera salir de esto, sabiendo que ya habían matado a Santiago. Entonces, sin embargo, Dios respondió a esa oración. En este momento respondió de manera que envió un ángel, y ya sabemos lo que aconteció. Lo sacó de una circunstancia de una manera increíble, de una forma de milagro. Entonces podemos entender que la oración ferviente, esa que hacemos por amor, con motivación, elevada con entusiasmo, no basada en emociones, pero que lleve emoción positiva y que lleve fe,
porque la fe puede contra cualquier emoción. Entonces, ¿qué podemos hablar? Por ejemplo, cuando Jesús oró en el monte de Getsemaní, la palabra dice que él oraba más intensamente. Él estaba en agonía, dice la palabra. Entonces, ¿quién más que Jesús? Que nos enseña, sabiendo nosotros, conociendo quién es Jesús, hasta dónde puede llegar Él, su poder infinito, Hijo de Dios Altísimo, y se metía a orar de manera de clamor, de manera de que llegaba a la agonía, de manera que lo hacía intensamente, que no le importaban si eran 2 horas, si gritaba, si lo hacía con fuerza, si lo hacía con entusiasmo, como si pasaran esa oración del techo de nuestras casas. Entonces es importante saber que debemos clamar con una motivación ferviente, que sea elevada esa oración. Quizás a veces en estos momentos de angustia, quizás oramos como que quizás rendidos, como que Señor, ayúdame en esto, pero debemos orar como lo hacía el Señor Jesucristo, con pasión, con poder, con autoridad. Si se va a hacer una oración para clamar por misericordia, que se haga con pasión, con un amor especial. Entonces, cuando oramos fervientemente por otros, puede que lo hagamos para que sean liberados otras personas, para que quizás otras personitas sean sacadas de una situación difícil, de algo quizás complicado. Le invito a que agache su cabeza. Señor, hoy te damos gracias y queremos hacer una oración especial, Señor. Queremos hacer una oración diferente. Quizás estamos en un tiempo de angustia, donde estamos a incertidumbre, estamos a temor. Señor, quizás estamos en un momento de dolor. Quizás podemos escuchar a nuestros familiares quejarse, tener pánico. Señor, pero queremos levantar una oración conforme a tu voluntad, Señor. Hoy te pedimos y te creemos, Señor, que hay un comienzo después de esto y hay una nueva oportunidad después de esto, Señor. Y creemos que esto terminará y que tú darás lección a lo que debes dar lección, Señor. Hoy creemos, Señor, especialmente que tu voluntad se revela en nuestra vida, Señor, que tú nos hablas de una manera especial, que tú nos transformas a través de tu palabra, Señor. Señor, hoy te pido, Dios, que a estos jóvenes, por favor, Señor, inclina tu rostro delante de ellos, Señor, que puedas, Señor, escuchar su oración, Dios, que ellos puedan tener un arrepentimiento genuino, Señor, y hoy te entregan toda carga, todo pecado, todo temor, Señor, quizás con el miedo que tengan, Señor, pero creo que es un arrepentimiento genuino, Señor. Creo que si esto termina bien, ellos seguirán ahí. Si no terminan bien, Señor, tú los tomarás en cuenta, porque es un arrepentimiento real que lo entregan delante de ti, delante de tu cruz, Señor. Es el momento especial, Dios, para que tú nos toques, nos limpies, Señor, para que tú nos perdones, para que tú cambies nuestra manera de vivir, para que tú aclares nuestros pensamientos, nos enseñes, Señor, para que tú hables a través de tu palabra, de tu enseñanza, y podamos ser transformados, Señor. Hoy creemos que no podemos escondernos de ti. Hoy creemos que no podemos ocultarnos más, que no podemos burlarnos más de ti, que no podemos pisotear tu sangre ya más, Señor. Hoy creemos, Señor, que tú nos cambias, que tú nos tocas, que tú nos perdonas, nos limpias, Señor, en este momento, Dios. Padre, responde, por favor, a esta oración. Responde a la oración de cada uno de estos jóvenes que está escuchando, que tienen miedo, Señor. Hoy te pido que tú seas su Padre, Señor, el que los abraza, el que en este momento les dice, Señor, no tengas miedo, yo estoy contigo. Gracias, Señor, te damos gracias en esta tarde y creemos, Señor, que tú estás presto a escucharnos como siempre lo has estado, Señor. Pero nosotros haremos la diferencia, Señor, y te buscaremos. Arrepentidos de corazón iremos delante de ti, Señor. Amén y amén. Listo, muchachos, jóvenes de linaje o jóvenes que quizás nunca han ido a nuestra iglesia, le hacemos la cordial invitación. Con todo nuestro amor del mundo estamos ahí para servirles. Espero que esta palabra haya sido de mucha edificación, que podamos entender la oración real que
nuestro Señor escucha y responde. Quiero darles unos anuncios especiales, y es que estaremos manejando nuestras reuniones, nuestros mensajes por este medio. Quiero que estén pendientes, que estén atentos, que Dios seguirá hablando de sus vidas, así estén encerraditos en cuarentena, y que a partir del momento pues queda cancelado toda actividad que se haga presencial. Pues ya sabemos que queremos ser obedientes delante de nuestro Señor primero y de nuestras autoridades espirituales, terrenales. Queremos ser obedientes, dar ejemplo. Les pido, jóvenes, que no salgan de sus casas, que seamos testimonio, que seamos luz delante de todos. Espero que hayan recibido esta palabra con mucho amor, con toda la humildad del mundo y con toda la autoridad del mundo para ustedes, de parte de nuestro Señor. Amén y amén.